Y te digo que es como en los exámenes de oposición o los profesionales, de que mientras más amplíes tu respuesta, pues más das chance de que abran más y más preguntas, ¿no? Por eso va a depender mucho de ti, de qué tanto quieras transmitirle a nuestro auditorio hoy. ¿Y qué tanto quieras que yo conteste, Luis? Porque puedo también con monosílabos. Pues ojalá y no, ojalá y no, porque entonces tendríamos que repetir la escena. Fíjate que lo primero es dar la bienvenida a ti, pero quiero que me ayudes a dar la bienvenida a este auditorio. Es un programa prácticamente nuevo para NB Periodismo de Investigación. Nos da mucho gusto estar en sus dispositivos ahora y platicando ahora sí de política un poco, con un político, no tiene ni 50 años de edad, pero a lo mejor ya tiene más de 25, la mitad de tu vida dedicada a cuestiones políticas de alguna forma, y la política te ha llevado al servicio público. Y de acuerdo a lo que estamos platicando, Luis, entonces tú ya eras reportero antes de que yo naciera. Sí, claro. Sí, no, yo tuve la oportunidad de publicar algunas cuestiones como corresponsal del dictamen. Tenía yo 14 años de edad. Hace 52. No existían muchos medios, ahora es una marabunta, ¿no? Bueno, y ahora que mucha gente tiene la posibilidad de publicar muchas cosas, pues tan lejos como su propio teléfono, ¿no? Sí, pero tenemos que poner orden en el desorden. Hoy se publican sobre el PRI, ¿qué te gusta? 30 versiones. Sí. Y hablamos del PRI en el Estado, sí, por lo pronto. 30 versiones, las 30 habría que leerlas, hay que tomar todo en cuenta. Al final de cuentas, a mí me da la impresión que no. Debe haber voces más importantes que otras. Y por eso nos da más gusto, a mí en lo particular, el que pudieras ser tú el que ayudes a poner orden un poquito. ¿Qué está pasando en estos días en el partido? Mira, no con el partido, sino en el partido. Dentro del partido hay, pues como tú sabes, un diagnóstico muy claro de lo que ha sucedido, y quizás tenemos que comenzar con eso. ¿En dónde está parado hoy el Partido Revolucionario Institucional en Veracruz? Para mí el Partido Revolucionario Institucional no es un comité, no es una dirigencia. Para mí son miles de personas. Miles de personas que están o estuvieron en cargos públicos importantes, trascendentes, que aportaron al desarrollo y a la historia de este país, pero más allá de ellos todavía, que militan, que creen en el PRI. El PRI es un partido vivo, es un partido actuante. Claro que quienes hemos tenido la oportunidad de estar en cargos de dirigencia, sabemos también que mucho del ánimo que tiene el PRI, mucho del movimiento que se le imprime al PRI, porque es un PRI es un partido de estructuras. El PRI es quizás el único partido que te puede decir que tiene representaciones territoriales en cada rincón de México. Esas representaciones, llámense presidencias de comités seccionales, que así es como nosotros le llamamos, pues son las que hacen activismo, las que platican, las que trabajan, las que tocan puertas con sus vecinos y las que fomentan ideas a favor del PRI. Bueno, pues estas miles de personas hoy están en un ánimo quizás no tan festivo con lo que está sucediendo. Cuestiones como las equivocaciones que han tenido personas emanadas de mi partido, pues han desmotivado, han desanimado. Entonces vemos lo que hizo el gobernador fulano, pero quizás se nos olvida un poquito lo que hicieron otros miles de manera honesta, de manera útil a la sociedad, y todos los metemos en una misma canasta. Sin embargo, por algunos pagamos todos, y sí hay un gran esfuerzo por recomponer esto, porque lo que nos han dicho algunos estudios al interior de las redes sociales es que prismo hay, Luis. Lo que tenemos es un prismo muy enojado. El tema es hablar de lo que queda del PRI o del PRI que hay. Sí. Porque si tenemos como referencia los grandes sectores, digo, ya no hay. Sí. Desde se acabaron los tiempos del corporativismo, de aquellos líderes inmensos pues que teníamos en cada sector. Ya no existen los sectores
Pero por otro lado también las escuelas que el CRI tenía, y hablo de escuelas en general, de acuerdo, no de las cuestiones escolares, sino de aquellos grupos y aquellas intenciones de formar priistas desde la juventud, tampoco los vemos. O sea, se dejó de trabajar eso, nos fuimos a pensar que el PRI era los priistas que gobernaban y el gobierno que hacía el PRI. Y el PRI está dañado por gobiernos fallidos, por ejemplo, y el PRI está dañado por gente en la cárcel, y el PRI está dañado por historias de corrupción. O sea, ¿cómo salvamos a una institución de todos estos ejemplos que la han salpicado tanto? Mira, no hay una sola institución política de partidos que no tenga esos ejemplos. Sí, claro. Por supuesto que en el que milito ha sido uno paradójico porque hace 23 años, pues al igual esta charla se daba. ¿Qué pasó con el PRI? ¿Por qué perdieron por primera vez la presidencia de la República? Creo que ya se acabó el PRI, ya se murió. ¿Te acuerdas de Germán Dehesa, ese gran columnista del Universal, además paisano nuestro? Claro, sí. Germán Dehesa, me parece que hasta pariente a lo mejor del gobernador Jorge Dehesa, ¿no? Decía eso y decía que iba a hacer unas camisetas, yo sobreviví al PRI, etcétera, 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 y hablaba del priato como algo que ya había sucedido y que ya había caducado. Llegaron 12 años de gobiernos panistas y luego, ¿qué sucede? Déjame te interrumpo, voy a caerte gordo, pero me trae a la cabeza cosas tristes todavía. O sea, el presidente del PRI en el Estado era Miguel Ángel Yunes, cuando aquella debacle, ¿no? Y de repente vemos lo que pasó con el Partido Acción Nacional, pues prácticamente desde Maltrata hasta la costa, ¿sí? Desde la montaña hasta la playa. Entonces fueron 100 y pico de municipios que gana el PAN en esa ocasión. Esa fue la debacle. Pero vámonos un poquito más para acá. O sea, bueno, nada más para poner contexto. Pero para poner contexto, lo que te quiero decir es que no es la primera vez que se habla de que el PRI está pasando sus últimas etapas. Okay. Y creo que el PRI, como te lo explicaba desde mi punto de vista hace unos instantes, el PRI es mucho más que eso. Porque un partido no tan solo es un partido del líder que tiene, o de los líderes, o a quienes convences, o quienes están contigo. Un partido también tiene historia. No. Y un partido también debe de tener fundamento, y un partido también debe de tener hechos, actos que puedan explicar por qué. Y yo sí creo que gran parte del ideario del PRI está impreso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por supuesto. Tendríamos que hablar de que hace 90 años, todas las reformas que se hicieron y las instituciones que se crearon, entre ellas el ISSSTE, el IMSS, el propio INE, hoy tan vapuleado, antes IFE, antes órgano nacional electoral, todo esto se ha creado en una transformación institucional de México gracias a las aportaciones de mi partido. Si hoy hay una libertad para que tú puedas decidir que tus hijos puedan acudir a una escuela pública, ¿cierto?, a una escuela privada, o que no vayan a la escuela, esas libertades y esas posibilidades te la dio un sistema que fue construido por las siglas de las que yo hablo, pero además por las personas que estuvieron al frente de ellas. Pero sin embargo, basado en el proyecto de nación que el PRI, la primera vez que nos inscribió en un instituto electoral, en una secretaría de gobernación, fue hace 90 años, 80 años. Es un proyecto de nación que sigue vigente. Y creo yo que ese es el bagaje que nosotros debemos de defender. Es decir, no porque estemos siendo románticos de algo que ya se fue, sino porque realmente creo que hay historia, realmente creo que hay cimientos y realmente creo que hay un gran caudal de causas que nos pueden hacer sentirnos orgullosos de lo que hemos aportado a esta nación, mucho más de lo que han hecho. Me voy a referir a las administraciones públicas de 4 años a la fecha, que en lugar de seguir con esa ruta de fortalecimiento institucional, en lugar de seguir en esa ruta de construcción de Estado de Derecho, en lugar de reconstruir el tejido social, hemos venido decreciendo en ese sentido. Hoy, de 4 años para acá, las instituciones están más débiles que nunca. Todas están en peligro. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos te dice que hay derecho a que estés informado, Luis.
a que la gente Claro. esté informada. Pero no tan solo te tiene que decir la Constitución, oye, tienes derecho a saber qué hace el gobierno con tu dinero. Sí. Te dice, aquí está un instituto que va a procurarte que ese derecho sea real, no tan solo algo escrito constitucional, sino que sí haya mecanismos para que tú accedas a la información. Y ese instituto se llama Instituto Nacional de Acceso a la Información, que todo el mundo le dice Instituto de la Transparencia, y erróneamente, no sé por qué, el presidente dice que es Instituto contra la Corrupción. No lo sé. Que ya Pero valió. todo esto se quiere desaparecer. A ver, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, institutos tan importantes como la COFESE, institutos tan importantes, bueno, hasta el propio Instituto Nacional Electoral está en riesgo. Pero vamos a hablar de instituciones fuera de los organismos autónomos que te menciono. Instituciones incluso que tardaron tanto en crearse y que eran pero tan útiles para el desarrollo social del pueblo como el Seguro Popular. Conste. Sí, pero estamos ya cayendo a analizar lo que está sucediendo. Hace 3 días en el Senado le dieron golpe, Alguien sabe. por ejemplo, a CONACYT, ¿no? Al Entre CONACYT. otras, CONACYT. Oye, pero no es una tristeza. Luis, estamos en una ciudad. Sí. Aquí está el Instituto Electoral, el Instituto de Ecología. De recursos bióticos, ¿no? El INECOL INECOL. depende del CONACYT. El INECOL era el instituto más importante de investigación ecológica en Latinoamérica. Es correcto. El cúmulo de investigadores, los desarrollos que ahí se estaban dando, y era orgullosamente jalapeño. Hoy estamos viendo que se está muriendo, Luis. ¿Qué te hace sentir eso? No, estamos muy preocupados porque no nos hemos dado cuenta realmente de lo que hicieron estos tipos. Y me refiero a los senadores en general, pues, porque al final de cuentas no hubo defensas tampoco, no hubo defensas de proyecto. No se dieron cuenta de lo que realmente aprobaron. No hubieran tenido tiempo ni en 3 meses de leer todo lo que tenían que leer para entender qué es lo que estaba propuesto en la sesión última del Senado. El problema que trae ahora Morena finalmente es, pues, de tratar de justificar, porque no tienen ninguna idea, pero yo sí quiero regresar. O sea, A lo que está sucediendo en el regresar, PRI. porque Correcto. si yo te dijera qué le pasó al PRI, pues sería muy padre, muy interesante y sería una tesis doctoral. El PRI era un ejemplo internacional. No de controles, ¿no? Era un ejemplo internacional, no de mantener el poder, ¿no? Era un ejemplo internacional de involucrar a la ciudadanía, a los ciudadanos en las decisiones A formar gobiernos. electorales, formar gobierno y también formar opiniones respecto de gobiernos. Y esa opinión respecto de los gobiernos no solo afectó a los gobiernos que el PRI formó, sino afectó al propio partido. Correcto. Lo desmerece. Porque más allá de Alitos, ¿no? Más allá de Marlon, del dirigente estatal, hay propuestas, hay presente, hay posibilidad de participar todavía en todos los niveles, ¿sí? Lo tiene el partido, otros partidos ya no tuvieron esas oportunidades, ya las fueron perdiendo. El PRI todavía tiene esta opción, por lo menos esta oportunidad de participar. Hay muchos expriistas tratando de que el PRI muera y desaparezca, y son expriistas también, que se encumbraron allá por lo mismo de haber sido priistas Bueno, y demás. creo que toda la clase Entonces, gobernante es es suficiente lo que estamos haciendo los sectores sociales, pues, para conservar por lo pronto esta oportunidad. Y lo Sí, porque vimos yo creo que Morena autorizado. se alimenta en gran medida de ese prismo enojado, ¿no? Sí, claro. Es decir, Morena es un partido, bueno, tiene el registro como partido, aunque no lo es más bien un movimiento, como su propio nombre lo dice, Sí. un movimiento que no le lees muy bien qué representa, qué propone. En estos días está en riesgo. Como que no se entiende perfectamente qué es Morena, sino un proyecto caudillista que obedece a la voluntad de un solo hombre, Sí. como como otros partidos políticos en diferentes partes de Latinoamérica, también que han sido prácticamente personales. Pero
Pero lo que yo me quiero referir es que este movimiento que hoy gobierna en gran parte del país, pues en gran medida es alimentado por gente que estuvo en el PRI. Yo sí considero que cuando se desfonda el partido en algún lado, pues este flujo de votos y de apoyos populares van a favorecer a Morena, no tanto a Acción Nacional. ¿Cuánto tiempo tiene Morena de vivo? Pues los últimos 20 años ha estado ese movimiento, pero ya Morena como ya con registro, ¿qué será? Desde el 18, ¿no? Quizás desde el 17, quizás del 16, quizás. Okay. Sí, el 16 ya había... Sí, porque el 18 ya 15, digamos. Hablemos del 15, hablemos de que tiene 8 o 9 años de registro como partido. Sí. Y antes, ¿dónde estaban los millones de personas que votan hoy por esa opción? Okay. Existían. ¿Y por quién votaban? Sí. El tema aquí es que esta opción política ha representado quizás un flujo de expresión de quien se enojó con el sistema político. Me parece que fue una expresión de miles de personas que estaban molestas. Creo también que muchas de esas personas hoy están viendo con desagrado que por lo que luchaban, simple y sencillamente no se dio. Luis, hoy hay 4 millones de personas más en situación de pobreza extrema que en el 18. Hoy en el país, hoy se ha caído. Es poco. De acuerdo al Coneval, pobreza extrema. Te estoy hablando también de la decreción de pobreza moderada de la clase media, o sea, que es algo que se ha atacado. Ya eran pobres, sí, correcto. Y ahora están... Y ahora son extremadamente pobres. El tema aquí es que una persona en pobreza extrema es aquella que no tiene ni siquiera la suficiencia calórica suficiente alimentaria para desarrollarse en su día a día. Es gente que no tiene para comer. Pero también, a ver, ayúdame a decirle algo a la gente. O sea, hay muchos que no nos hemos dado cuenta que somos pobres. Desde el punto de vista de esos indicadores que se miden, vivimos en la pobreza y creemos que no nos estamos dando cuenta de eso. Y por eso es importante decirlos y activar. Hay voces desde el sur de la entidad con Cirilo, con Ponciano Vázquez, ¿no? Hay en el norte con Néstor impulsando allá en otras... Chontla. Por ejemplo, ¿no? Está sumado a ese tipo de proyectos. Hoy nos salen con que una mujer de Pío Budiño, Caro, es la buena Caro, ¿no? Tú mismo has estado en ese escenario. Adolfo Ramírez. Este hombre de Alto Tonga, ¿no? También ha estado buscando. Nacho Morales. Se les ha dado. O sea, el PRI tiene una baraja para jugarla. No, por supuesto. Sí. Y yo incluiría a Nemesio Domínguez, y yo incluiría... A Nemesio todavía es de esta generación mía de que, ¿no? Bueno. ¿O hablamos del hijo? No. Yo a lo que me refiero es que me entusiasma que haya vida, sí, claro, que haya inquietud. Son momentos alegres. Y además se requiere con urgencia que haya cambios. Okay. Los cambios siempre son favorables. Ahora, hay cambios para bien y para mal. Si algo nos enseña la historia es que siempre podemos estar peor. En la elección del 21 en la cual yo participé, yo he sido un priista probado en urna, he sido un priista de territorio que ha caminado, que no sabe lo que es ser plurinominal. Tienes toda la calidad moral para hablar de estas cosas. Exacto. El tema de no ser alguien que le haya caído una pluri o algo, jamás. Sí. Esta circunstancia es de que debemos de tener un ejercicio de autocrítica. El problema del PRI hoy es que decimos, sí, pero mantuvimos la votación del 18. No. El 18 realmente fue conocer nuestro sótano, no nuestro piso. El 18 fue, a pesar de haber tenido extraordinarios candidatos, para mí Pepe Mid es un hombre preparado, talentoso, honesto, que hubiera sido un gran presidente, pero que le tocó una circunstancia bien difícil. Y si lo vamos a los estados, aquí en Veracruz tuvimos al mejor candidato que pudimos haber tenido, que era Pepe Yunes. El tema aquí es que conocimos ahí una debacle de partido a nivel nacional, porque en el 18 aquí no gobernaba el PRI.
Es correcto. En el 18 aquí gobernaba el PAN, desde el 16. Pero estados de la República donde sí gobernaba el PRI, ahí también llegaron a un tercer lugar. Entonces la debacle fue nacional. Una serie de circunstancias, aquí lo vivimos con el exgobernador, que se conocieron diversos excesos, y a nivel nacional también diversos delitos, excesos que la mayoría de ellos configuraban y tipificaban una acción delictuosa, antijurídica, que era un delito. Y a nivel nacional también una crisis de información brutal. Bueno, en fin, un cóctel que hizo que hoy esté gobernando Andrés Manuel López Obrador. Y a los 4 años después de este análisis tan rapidito que hicimos, que vemos que ese cambio fue un cambio para mal, que hoy está el país pasando por momentos realmente críticos. Vemos, Luis, cómo estos gobiernos neoliberales y estos gobiernos irresponsables, derrateros, habían constituido un fondo de estabilización económica superior a 358 mil millones de pesos, que hoy no existe. Esos malos gobiernos tenían un Fondo Nacional de Desastres Naturales para atender temas como las inundaciones, como los terremotos, para atender temas como diferentes meteoros, y hoy no hay un solo peso en ese fondo. Esos gobiernos que impulsaron la democratización de la participación ciudadana en el Instituto Nacional Electoral, que hoy se quiere desaparecer, que impulsaron, repito, el derecho a la información, que impulsaron a los organismos autónomos, que impulsaron una Comisión Nacional de Derechos Humanos que hoy simplemente no funciona, etcétera. Como todo esto ha venido a pique, entre ellos incluso las grandes características de los gobiernos democráticos, como lo es la división de poderes, una división de poderes en el que el legislativo, el ejecutivo y el judicial tenían cada uno sus ámbitos de competencia y no se metía uno con el otro. Y hoy prácticamente parece que el ejecutivo se los quiere comer a los otros dos. Fíjense que, etcétera, etcétera, Luis. Y ahora voy para allá. Por eso es difícil hablar de estos temas en casa. Acaba uno enojándose y no nos dejan participar en todo. Y entre amigos de repente dicen, ya en este grupo de WhatsApp, ni política, ni dos temas aparte. Eso sucede. Pero hablar con gente que sabe y que tiene la calidad moral para hacerlo, como es Américo Zúñiga, es realmente aprender. Miren, hace 30 años platicábamos de estas cosas con los políticos de entonces, con tu padre, por ejemplo, extraordinario, maestro extraordinario, político, y además un buen amigo, don Guillermo. Platicábamos con gente de esa generación y decíamos, por mucho que hagan los malos gobernantes lo que quieran hacer, este país es tan rico que no se lo van a acabar. Han intentado por todos lados saquearlo y no se lo van a acabar. Los últimos 3 años, en la plática ya no se dice tanto eso, ¿eh? Es posible acabar con un país tan rico como México, claro. Las decisiones que se están tomando tenemos que observarlas, tenemos que cuestionarlas, tenemos que entenderlas para poder también rebatirlas, para poder cuestionarlas en serio y para poder dar opciones. Una de esas opciones pudiera ser el partido. ¿Y a quién le ve el partido? ¿A quién le vamos a hablar de todas las opciones? Usted merece tener toda la información. Vamos a tratar de ser los más pragmáticos, los más objetivos también posibles, y por eso insisto, para terminar esta charla, que el tema no acaba nunca, pero esta charla sí, en regresar a la primera pregunta. ¿En qué está el partido? ¿En el cambio de su dirigencia? El cambio de la dirigencia. El 14 de mayo estatutariamente vence la dirigencia actual del Comité Directivo Estatal. Hoy, apenas hace unos días, fue nombrado un delegado del Comité Ejecutivo Nacional. El delegado es el responsable de conducir un proceso de renovación en la dirigencia de partido. Espero que sea un proceso en donde se escucha todas las corrientes, en donde se escucha toda la gente, en donde se escuche las causas que hoy tienen al PRI con con resultados no deseables, por decirlo de alguna manera. Y esperamos también que la nueva dirigencia sea una dirigencia que convoque no tan solo a que sea un partido más fuerte, sino que podamos estar en posibilidad de abrir el diálogo con las otras fuerzas políticas, porque el PRI ya no puede entenderse como el partido que va a ganar todo, debe de entenderse como parte de una gran coalición, debe de entenderse que tenemos nuevos aliados
con los que difícilmente nos hemos podido poner de acuerdo, pero ya lo tenemos, porque tenemos además coincidencias muy claritas en nuestra agenda de chamba. Pero el problema aquí, Luis, y déjame hacerlo como una reflexión a todos, el problema es el siguiente. Se sientan los tres partidos políticos, los dirigentes del PAN, PRI, PRD, y ojalá se sume el Verde, y ojalá se sume MC. Se sientan todos si tú quieres, acuerdan, firman, se ponen de acuerdo con los candidatos, tú pones al diputado, yo pongo al federal, tú pones a esto, tú pones acá. Te doy la secretaría. Se ponen de acuerdo con todo, sí, pero de que este acuerdo llegue a permear en la base, eso es sumamente complicado. ¿Cómo explicarle a los líderes panistas, a la gente de las convicciones y de los principios de Gómez Morín, que hoy van a estar aliados con el PRI y que van a estar aliados con el PRD? ¿Cómo decirle al PRD, de aquellos quizás expriistas que formaron este Partido de la Revolución Democrática, que hoy van a estar aliados con un partido como Acción Nacional, que hoy van a estar aliados con el Revolución Institucional? Lo que hay que entender aquí, y lo que creo yo que hay que acabar terminando, es que no nos vamos a poner de acuerdo en una discusión histórica de derechas o izquierdas. Eso creo que está absolutamente superado. Hoy lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en qué tipo de futuro queremos. ¿Queremos un país democrático o queremos un país autocrático? ¿Queremos totalitarismo o queremos apertura? Si nos ponemos en la mesa qué es el tipo de nación, cuál es el tipo de gobierno que nosotros queremos, tenemos todos la misma coincidencia. Necesitamos rescatar a la democracia de este país, necesitamos rescatar a las instituciones, necesitamos hacer que el deterioro institucional se detenga. Y una vez que logremos quitar al fantasma del intento dictatorial que hoy está gobernando en el país, una vez que lo saquemos del esquema, entonces, si tú quieres, nos ponemos a discutir los temas que históricamente hemos discutido con todos los demás, y cada uno que se regrese a su trinchera. Pero en este momento, como muy bien lo dice el libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? En este momento lo que nos dice este libro, resumidas cuentas, es: cuando la democracia está en riesgo, cuando la viabilidad de un país está en riesgo, lo que tienen que hacer los partidos políticos o las instituciones o los vehículos para acceder a poder es hacer a un lado sus diferencias, concentrarse en lo que es importante para la población, para la nación, para la defensa de las instituciones, y resolverlo de una buena vez. Y una vez que eso se obtenga, pues Luis, quizás nuevamente regresar. Yo creo que ha habido muchas personas que se les ha hecho fácil pasarse a Morena, y además los reciben con los brazos abiertos. Lo difícil es mantenerse en la congruencia, en el trabajo de un partido que ha tenido buenas, que ha tenido regulares y que ha tenido malas. Pero la congruencia de estar ahí es lo que a personas como un servidor me animan a seguir luchando desde esta trinchera, entendiendo que el partido por sí solo no va a cambiar. Tenemos que ser nosotros, tenemos que ser la gente, la que realmente con el ejemplo podamos incentivar a otros a que trabajemos a favor de un instituto que tanto ha dado a este país y que merece tener viabilidad en un futuro. Y eso en cuanto a los políticos y los partidos. Ahora nosotros los ciudadanos tenemos que entender, por ejemplo, que al final de cuentas no debemos espantarnos de las opciones. Miren, cuando gana Enrique Peña Nieto gana con el 30% de los votos de los que votaron. O sea, si votaron 10 millones, ¿sí?, 3 millones votaron por Peña Nieto, y es meramente un ejemplo matemático. ¿Es una presidencia legítima? Claro, desde el punto de vista legal lo es. Pero fue tan importante la reflexión que hizo el propio PRI y que hizo el sistema político mexicano, que dice: es el momento ya de pensar en los gobiernos de coalición que tú manejaste, los gobiernos de alianza. Incluso llegaron a la Cámara, llegaron al Senado, y se dejó la ley o las condiciones legales en la Constitución para que se establecieran los gobiernos de coalición, y por un capricho político se deja
para que sea el último año de gobierno de Peña Nieto cuando se apruebe. En ese último año, Peña Nieto ya no tiene poder, ningún presidente lo tiene cuando está el proceso de su sucesión, y eso es una cuestión natural y lógica también. Se perdió la oportunidad de reglamentar esa posibilidad de que los gobiernos lo construyan los mejores hombres de cada fuerza, las mejores propuestas de cada partido. Eso también tenemos que revivirlo los ciudadanos. Pues necesitamos hacer una gran alianza con la gente. Esas alianzas y esas coaliciones a la hora de tomar las determinaciones. Yo cerraría un poco con eso, ¿te gusta? Me gusta, Luis. Me gusta. ¿Les quedó claro lo que está pasando en el PRI? Aquí se van a enterar de qué sucedió cuando suceda. Muchas gracias, Américo. Gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes.